Buenas noches, familia. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos para adorar juntos y meditar en la palabra. Dios es nuestra fortaleza en todo tiempo. En Salmos 18:2 dice que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos, Señor. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto y nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel,
esperanza como ninguna. Vives en mí. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que oramos por este tiempo. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en este día. Que sea tu palabra alumbrando nuestro entendimiento, que sea tu palabra, Señor, tan real en nuestro caminar, Padre Santo, que descansemos en ti, en el nombre de Jesús, que tu palabra, en el nombre de Jesús, alumbre nuestro entendimiento, traiga esa claridad que cada uno necesita. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú has creado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo maravilloso de este tiempo es que cuando vamos a la palabra del Señor, podemos ver y podemos apreciar cómo se encuentra el corazón del hombre. Por el otro lado, cómo Dios obra en ese corazón, cómo Dios empieza a tratar cada vida, cómo Dios empieza a alinear los pasos del hombre. Hemos visto por muchos escenarios cómo este corazón el corazón del hombre, cómo se da a conocer de muchas formas y maneras. Teniendo la tendencia de simplemente hacer sus propios deseos, ir tras sus muchos pensamientos, correr desenfrenadamente para satisfacer sus placeres, y por otro lado, cómo Dios empieza a obrar en cada vida, cómo Dios empieza a tratar cada corazón. Y ciertamente, cuando vemos en la palabra del Señor esos escenarios, nos debemos ver cada uno de nosotros en ese escenario, cómo Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Cuando pensamos en Dios, en muchas ocasiones, muchas personas tienen un concepto de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, de un Dios que suple de muchas formas mediante la palabra, cómo Dios empieza a suplir la necesidad de su pueblo, cómo Dios empieza a manifestarse sacando agua del desierto, cómo Dios empieza a obrar en su pueblo Israel, trayendo maná del cielo. Por la palabra, mucha gente está admirándose de un Dios que hace milagros, un Dios de maravillas, un Dios todopoderoso, un Dios para Él no hay nada imposible acerca del corazón del hombre, que Él es un Dios que vuelve el corazón del hombre. El creyente está leyendo la palabra y está conociendo un Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan soberano, pero a veces nos cuesta creer que ese Dios todopoderoso, que ese Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios omnipotente, ¿verdad?, que todo lo puede, omnisciente, que Él todo lo sabe, omnipresente, que Él está en todo lugar, a veces nos cuesta creer que ese mismo Dios que tanto capaz estamos hablando o empezando a conocer mediante la palabra, es conocedor de nuestra situación en la que vivimos hoy en día. Es conocedor de cómo se encuentra nuestro corazón. Es conocedor de cómo estamos cada uno de nosotros. Nos cuesta creer a veces cuando empezamos a pasar situaciones a veces adversas, situaciones a veces que nos sorprenden. Nos cuesta creer que ese Dios tan maravilloso es ese mismo Dios que tiene el control de todas las cosas. Cuando estamos a veces enfrentando en nuestro caminar diario, en nuestro caminar personal, y cada uno lo sabe cómo se encuentra, cuando estamos empezando situaciones a veces muy personales, muy privadas, donde solamente Dios está presente en ese lugar, Dios sabe cómo está cada corazón. Y cuando estamos pasando situaciones de tropiezo, estamos de una forma u otra, el creyente se encuentra en ese proceso de aprender a depender de la palabra, de aprender a depender de Dios. Está en ese proceso y a veces le está costando creer que realmente
los tiempos van a cambiar en su vida personal. Que ya no va a tropezar continuamente con esa misma piedra, sino va a empezar a caminar, va a empezar simplemente a llevar una dependencia de la palabra. Nos cuesta creer a ese Dios tan maravilloso, tanto en nuestra vida personal, como también en las cosas que acontecen en nuestra vida. La palabra nos enseña algo muy interesante. La palabra del Señor nos da a conocer algo que ciertamente va a suceder. Algo que va a ser real en tu vida como en la mía. Y realmente la palabra o el evangelio está para que el creyente pueda vivirlo. Y esa vivencia solamente va a ser generada por la palabra. Solamente esa obra le pertenece a Dios. Es Dios quien hace esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Es Dios realmente quien hace que ese corazón tan duro sea quebrado. Es realmente Dios quien hace esa obra tan maravillosa de que la mente del hombre o el entendimiento del hombre sea ajustada y no vaya tras sus muchos pensamientos. Dice el Salmos 9, verso 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. La palabra nos enseña que hay una confianza generada por conocer a Dios. Una confianza donde esta confianza trae paz a nuestra vida. Trae un descanso en nuestra vida. Descansar en Dios. Cuando a veces estamos pasando circunstancias en nuestra vida personal o circunstancias externas, en una situación o una circunstancia momentánea, cuando empezamos a conocer a Dios realmente mediante la palabra, hallamos descanso en medio de ese tiempo, en medio de ese momento, en medio de ese escenario, hallamos un descanso. Descansamos en Dios, porque creemos que y conocemos mediante la palabra que Él es un Dios todopoderoso. ¿Cómo Él no va a tener el control de mi vida? ¿Cómo Él no va a tener el control de este tiempo? ¿Cómo Él no va a tener el control acerca de las cosas que estoy atravesando hoy en día? Empezamos a descansar en Él porque empezamos a entender que de Él es la obra y en Él descansamos. Él es nuestra esperanza eterna. Él es nuestra esperanza viva. Y la palabra nos dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios es un Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a su pueblo, fiel a su palabra, sembrada en el corazón del hombre. Él es fiel, Dios es un Dios fiel y ciertamente Él va a cumplir su palabra. Él va a terminar aquella obra que Él mismo ha comenzado. La palabra nos enseña y nos da a conocer esa verdad. Y ciertamente para poder confiar en Él, si hablamos de confianza, el hombre hoy en día está caminando en este mundo confiando en sí mismo, mirándose a sí mismo. Está confiando en las cosas que este mundo le brinda, externas, momentáneas y temporales, mas no está confiando en Dios. Por eso dice el Salmo: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer a Dios. Realmente cuando el hombre empieza a conocer a Dios, no estamos hablando de sentimientos y de emociones, no estamos hablando de experiencias emocionales, momentáneas, estamos hablando de conocer a Dios, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, conocer a Dios entendiendo quién es Él mediante su palabra. Cuando el creyente empieza a conocer a Dios mediante su palabra, su vida empieza a ser transformada. No es generado por la capacidad humana, no es generado por la decisión humana, es generada por la palabra de Dios. La palabra es una obra completa en el corazón del hombre, donde el hombre empieza a ser transformado, empieza a ser alumbrado. Lo que antes no veía empieza a ver, lo que antes no comprendía lo empieza a entender plenamente por la palabra. Y la palabra de Dios empieza a dirigir su mirada, no en él mismo, no en las cosas de este mundo,
sino en el Dios verdadero. Nuestra mirada está puesta en Dios. Y cuando empezamos a entender eso, que realmente nuestro corazón es engañoso y perverso, que nuestro corazón realmente tiene una tendencia a ir tras las cosas ilusorias, que nuestra naturaleza tiene la tendencia simplemente a ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios, realmente empezamos a entender por la palabra, y la palabra genera eso, produce eso, una confianza plena en Dios cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Quién puede decir? ¿Qué persona puede decir yo he dejado de confiar en mí mismo si no hay palabra en su vida? ¿Será posible eso? ¿Humanamente será posible? ¿Será posible por tu propia determinación? Ciertamente no. Lo podrás decir. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Dice acá la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová. Salmo 25, verso 8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. Él es un Dios, ciertamente, como dijo el Señor Jesús: yo he venido no por justos, sino por pecadores. Y la palabra nos empieza a mostrar primeramente nuestra condición delante de Dios. Una condición realmente que estamos en falta delante de Dios. Una condición por la palabra, cuando empezamos a entender nuestra condición, una condición totalmente lejana, totalmente perversa, totalmente contaminada por el pecado. Que no podemos hacer la voluntad de Dios por nuestros propios medios. Y Dios dice en este versículo: por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios no va a poder trabajar con un corazón totalmente cerrado en sí mismo. Dios no va a poder trabajar en un corazón que está mirándose a sí mismo y pensando que Él es justo delante de Dios o que Él es bueno delante de Dios. Dios va a trabajar con un corazón que empieza simplemente a ser quebrado. Y el corazón es quebrado por la palabra oída continuamente en su vida. Cuando la palabra empieza a alumbrar su vida, a alumbrar su entendimiento acerca de cómo se encuentra Él, de cómo se encuentra su corazón, de cómo es la misericordia de Dios para con su vida, que Dios es un Dios que ha mostrado su misericordia, que ha extendido su misericordia y que su misericordia de Dios lo ha hallado para que realmente Él pueda conocer la verdad, pueda conocer a Dios. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 125, verso 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Descansando en Él. Cuando empezamos a conocer a Dios, de seguro, hermana y hermano, vas a descansar en Él. Porque cuando empezamos a confiar en Dios realmente en nuestra vida, por medio de su palabra, frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier escenario que podemos estar pasando, empezamos a descansar en Él, porque lo conocemos. Y este conocer genera una confianza. ¿Qué confianza? En el Salmo 125:1 dice, ¿verdad? Esta confianza en Jehová, en el Dios, que somos como el monte de Sión, inamovibles. No somos fácilmente movibles por las cosas que van a acontecer. Si vieras a un monte ahí, ¿verdad? En la tierra, ese monte gigantesco, si pasara un viento fuerte, no lo movería. Si pasara un río fuertemente, una corriente, no lo movería. Si temblara la tierra en gran manera, no lo movería, porque está cimentado ese monte grande, como el monte de Sión. Así realmente será tu vida cuando pones tu confianza en Dios. Y la única forma de confiar en Él es por medio de su palabra. Porque ¿sabes? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué va a acontecer eso?
Porque cuando empezamos a confiar en Dios, empezamos a conocerlo a Él, las cosas externas que van a acontecer por un lado y las cosas que vamos a pasar en nuestra vida personal por otro lado, empiezan a ser desplazados a un plano secundario, porque empezamos a entender que de Él es la obra de Dios, que de Él es la obra, y que Él tiene el control de todas las cosas, que ciertamente hay un propósito en cada situación que enfrentamos, porque nuestra vida está en sus manos, y Él es un Dios fiel. Y realmente se cumplirá aquel versículo de Romanos 8, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Conocer a Dios es descansar en Él. Cuando empieces a conocer al Señor, de seguro vas a poder descansar en Él. Por eso nuestro Señor Jesús lo dice en Mateo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Jesús, cuando empieza su ministerio, ve al hombre en esa condición, después del pecado, cargado, totalmente cansado, y dice la palabra: venid a mí. Y si estamos en Cristo, realmente debemos estar hallando ese tiempo de refrigerio y de descanso para nuestra vida. No por las cosas que vamos a adquirir, no por las cosas externas, no por cómo nos vaya en el trabajo, no por cómo nos vaya en esta vida, en este mundo corrupto, sino por conocer quién es Él, por conocer quién es Cristo, por conocer y por entender la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y el Señor me empieza a decir: vengan a mí. Y Dios nos dice en esta noche: descansemos en Él, descansen en mí, descansemos en Dios. No sé cuál sea el escenario que puedes estar atravesando, no sé cuál sea el contexto o los momentos que estás pasando en tu vida, pero ciertamente Dios nos llama a descansar en Él. Y la única forma de que ese descanso se haga real en tu vida, lo puedas disfrutar, lo puedas vivir, es mediante su palabra. La palabra del Señor está hecha para que tú puedas conocer quién es Dios y para que también puedas conocer cómo te encuentras delante de Él, para poder reconocer que realmente necesitamos depender de Él, para que podamos ser alumbrados y ver aquello que nunca lo veríamos por nuestros propios medios, y entender aquello que nunca vamos a entenderlo por nuestro propio criterio o razonamiento. Solamente la palabra de Dios puede hacer esa obra, porque de Dios es la obra, de volver ese corazón engañoso, perverso, como ese versículo, de ese corazón de piedra a un corazón de carne. De Él es la obra. Y la palabra nos enseña y dice después: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucha gente, cuando empieza a escuchar algo de Dios, o de ser invitado a una iglesia, a una congregación, para que escuche algo de Dios, para que pueda oír la palabra de Dios en su vida, mucha gente dice: no, ese camino es muy difícil, no, ir por esa vía es muy pesado, es muy difícil, son para fuertes solamente. Y ciertamente no, porque la palabra nos enseña en este versículo, y dice el Señor Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Creo que tú necesitas oír, aprender a oír,
Porque mucha gente está tomando la Biblia o mirándola por cumplir y cayendo en un estilo de vida religioso. Y la religión, que es lo que va a generar en tu vida, te va a hacer que brindes una apariencia que no es real. Una apariencia simplemente dibujando un personaje y no realmente siendo genuino y auténtico. En cambio, el Evangelio, la palabra de Dios, empieza a producir y a generar lo que es verdadero. Empieza a transformar tu vida. La palabra del Señor empieza a confrontarnos, pero a la misma vez es Dios, mediante su palabra, quien produce y quien crea algo maravilloso en tu vida, para que lo puedas vivir, para que lo puedas ver, para que puedas caminar en esa obra que Dios está haciendo en tu corazón, por medio de su palabra oída continuamente. Es importante aprender a oír, aprender a ir a la palabra. Así que yo te animo en esta noche a que descansemos en Él, descansemos en Dios, y que este descanso se haga real para tu vida a medida que la palabra sobreabunde en tus días. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque en ti, Señor, hallamos descanso. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que conoce todas las cosas. Gracias, Señor, porque tienes el control de todas las cosas. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti. Nuestra esperanza eres tú. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos y nuestra vida esté alineada conforme a tu voluntad, mediante tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.